Muy buenas noches, estimados hermanos. Es un privilegio el volvernos a reencontrar en esta temática que estamos desarrollando y que lo estaremos haciendo por varios miércoles, que tiene que ver con la paternidad responsable. Ya habíamos dado en el encuentro anterior una introducción hablando acerca de lo importante que era abordar o ganarse el corazón de nuestros hijos. Y hoy queremos mirar cada una de las tendencias educativas que pueden estar influyendo en la vida de nuestra familia, y de qué manera pues cada uno de estos factores pueden contribuir a fortalecer o a dañar el desarrollo correcto e integral de nuestra familia. Así que les quiero pedir que nos acompañen en una oración a aquellos que nos están acompañando aquí de manera presencial, y también a los que nos están mirando a través de las diferentes plataformas sociales que se transmite este encuentro. Oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por las bondades y misericordia que tú nos ofreces. Gracias por la familia y, oh Dios, por la oportunidad que tú nos concedes de tener tu palabra, que nos da el entendimiento necesario para tener los patrones que sirven de base a nuestra formación familiar. De igual manera, tu Espíritu Santo que nos capacita para poder entender los misterios y profundidades de tu sabiduría y ponerla también en práctica en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y a aquellos que nos están también observando a través de las diferentes plataformas sociales. En el nombre de Dios oramos. Amén. Así que queremos mirar entonces estas diferentes influencias, pudiéramos decir, que están marcando la vida de nuestros hijos. No es fácil pensar en todas las influencias que están marcando la vida de nuestros hijos. Si usted comienza a dialogar, a decirle a ellos cada uno de los factores que lo están rodeando y que pueden estar afectando su vida, a veces nuestros hijos no van a valorar lo importante de estos factores, no lo van a considerar tan relevante. De hecho, usted también como padre muchas veces no considera el enfoque de estos elementos que rodean a su familia también como aspectos importantes o aspectos a tener en cuenta. Pero nuestros hijos se forman o tienen también una formación que tiene mucho que ver con las circunstancias de la vida, y todos los aspectos de la vida familiar van a tener un impacto profundo en la persona o en la personalidad y el carácter que nuestros hijos van a llegar a poseer o van a llegar a tener. Así que es importante brindarle atención a cada uno de estos factores que nos están rodeando, y mirar cada una de estas influencias formativas como las circunstancias en el año de desarrollo del niño. Es decir, también la edad que tengan otros hijos en choque con cada una de estas influencias va a originar o va a provocar ciertos mecanismos que pueden ser producentes o contraproducentes en su desarrollo social y en su desarrollo espiritual, que consideramos este último como uno de los aspectos fundamentales dentro de la crianza de los hijos. Ellos van a convertirse en esos catalizadores. El catalizador en las reacciones químicas tiene la función de acelerar muchas veces las reacciones o propiciar que estas reacciones ocurran de la manera en que se está programado que sucedan, y ellos se van a convertir en las personas que son de esta misma manera o de esta misma forma. Las escrituras, estamos tomando, este es un encuentro que tiene un fundamento bíblico. Las escrituras demandan que prestemos mucha atención a esas influencias formativas que están rodeando la vida de nuestros hijos.
Si miramos dentro de algunas porciones de la Biblia que nos hablan al respecto, evidentemente tenemos que considerar Deuteronomio capítulo 6, uno de los pasajes más importantes que la palabra de Dios nos da en temas educativos. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñara, para que os probáis, para que os pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla por posesión, a fin de que teman a Jehová tu Dios, guarde todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. En esta porción bíblica de Deuteronomio capítulo 6 podemos considerar que ellos tenían una meta, un propósito, una intención, y esa era el estabilizarse, el formar un hogar en la tierra de Canaán, que estaban haciendo las labores de conquista que Dios le había encomendado, la tierra que fluye leche y miel. Pero para que esto ocurriera y fuera algo verdaderamente sólido o contundente en la vida de ellos, evidentemente el pasaje bíblico nos está llamando la atención, o está llamando la atención al pueblo de Israel y también a las personas en un futuro. Adelante, mi hermana. Adelante, mi hermano. Está haciendo un llamado a cada una de las personas que tienen este propósito. ¿Cuál es el propósito? El poseer la tierra prometida, el poseer esas extensiones que estaban delante de ellos. Para lograrlo y para estabilizarse con toda seguridad, ellos tenían entonces que dominar los estatutos y los preceptos. Y este es el enfoque que Deuteronomio capítulo 6 está ofreciendo o está dando a los hijos de Israel. Para lograr la misión, para lograr el enfoque que ellos tenían, esto era una razón primordial. Si continuamos leyendo en el texto, encontramos un pasaje bien famoso y bien conocido, y es el versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. Pues vean ustedes el énfasis que se hace en la temática de mirar las influencias formativas en la vida de los hijos. Ellos necesitaban primeramente escuchar. Perdón. Aquí el mandamiento dice con toda claridad: oye, es decir, presta atención, concéntrate, enfócate. Esta es una tarea primordial, no la pierdas de vista. ¿Cuál era ese enfoque? Nos continúa diciendo el texto: y cuida de ponerla por obra. Vean que no era solamente una mera instrucción, porque la educación se puede convertir en la transmisión de un conocimiento. Y un conocimiento que llena una mente, pero que no llena un corazón. Es decir, no es capaz de cambiar la actitud o la conducta de los hijos. Como decíamos en el encuentro anterior, pues no va a estar jugando ningún rol, ninguna función. Es algo hueco, es algo vano. Por eso el propósito era transmitir la enseñanza, pero para que esa enseñanza fuera puesta por obras en el pueblo. Y continúa diciendo el pasaje de la siguiente manera: para que te vaya bien en la tierra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, como lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí comienza a hacer una serie de relatos o de recordatorios de los mandamientos que ellos debían enseñar y que debían formar parte de la instrucción que sus hijos recibían. Pero es importante que señalemos o que tengamos bien claro, mirando nuevamente este pasaje o enmarcando alguno de los textos, que la forma posible para que a ellos les fuera bien era seguir este mandamiento. Recordemos que si más adelante, si consideramos o continuamos en el mismo orden bíblico, nos encontramos con Josué. Y nos encontramos con el capítulo en el cual Josué dice: mas yo en mi casa serviremos a Jehová. Es decir, Josué se había hecho partícipe, él y su familia, de llevar adelante estos preceptos que están muy bien resumidos en el capítulo 6, versículo 4. Dice: mas vosotros buscáis a quién servir.
si bien os parece servir a Jehová, pero hacía falta un momento de decisión. Ese momento de decisión es cuando como padres tenemos que descubrir cuáles son las influencias formativas que pueden estar haciendo o sirviendo de obstáculo en la crianza de nuestros hijos, que puede ser el propio ejemplo del hogar o los malos ejemplos del hogar, las propias influencias o malas influencias que pueda tener en la escuela, el ambiente, en fin, hay que prestar atención a cada uno de estos elementos y es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Y más adelante Josué, pues como ya acabamos de señalar, él toma esta bandera, pudiéramos decir, como dice la Biblia, levantemos pendón en el nombre de Jehová, que significa Dios es quien me guía, su estandarte, sus principios son los que yo voy a poner por obra. Ahora, si usted mira más adelante, la Biblia viene entonces el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces se puede apreciar pudiéramos decir, una idea que es repetitiva o forma parte de eslogan de este libro. Y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿A qué se parece eso? Se parece un poco a la época que vivimos hoy. Vivimos en una filosofía del posmodernismo. En el posmodernismo no hay, es decir, lo que es relevante o lo que verdaderamente importa es lo que yo sienta o lo que para mí, como una persona individual, un ente en particular, es capaz de apreciar o considerar importante o no importante. Es decir, en otras palabras, no hay un precepto en el cual las personas deban intentar regirse o deban regirse. No, en la filosofía del posmodernismo y de la actualidad, cada cual hace lo que bien le parece. Es el mismo principio que gobernaba en la época de los jueces. Usted se puede percatar entonces en la época de los jueces, cuando elegían un presidente, para llamarle un poquito más del contexto actual, elegían un presidente, se iban o hacia la izquierda o hacia la derecha, independencia de cuál fuera la tendencia de este juez. Pero el pueblo iba o estaba viviendo un altos y bajos en su desarrollo. En otras palabras, no iba a ninguna parte. Y eso termina cuando usted va al libro de los reyes que le dicen a Samuel que les eligiera un rey. ¿Qué significaba esto? No era otra cosa que una anarquía. El propio Samuel se indigna cuando el pueblo le pide esto, porque ¿qué significaba? Que ellos ya no querían una teocracia, es decir, el gobierno de Dios, sino que querían un reinado o un ser humano que los gobernara. Y ahí viene ese pasaje famoso de Samuel que le dice lo que iba a pasar con cada uno de estos reyes. Y bueno, continúa la historia de los reyes. ¿Qué está pasando en la Biblia? Bueno, que obviaron este importante principio. Obviaron este pasaje tan importante o tan relevante de las Escrituras. Uno puede pensar, bueno, pero eso está muy distante, un poquito muy distante dentro de lo que llamamos pues la historia bíblica. Déjame decirle que hay otros pasajes, y aquí aparecen señalados, específicamente el de Efesios capítulo 6, quiero compartirle Efesios capítulo 6, dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Fíjense, dice que esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo, y aquí viene una palabra importantísima que da un golpe contundente a la anarquía, que es la crianza en el día de hoy. Criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Dos palabras muy importantes: disciplina y amonestación del Señor. Estas dos palabras nos van a dar los ingredientes que deben formar. Ahora, pudiéramos decir, bueno, pero entonces habría que golpear al niño, como a uno tendría que hacer ciertas cosas. No, uno no tiene que extralimitarse, ni tiene que hacer ningún tipo de abuso físico. Sencillamente la disciplina es poner o colocar ciertas reglas
y el violentar esas reglas va a tener ciertas consecuencias, y el niño desde pequeño va a estar aprendiendo esa línea. Si esa línea es rota o es quebrantada, volvemos a la época de los jueces y vamos a ver entonces socialmente las consecuencias. Y cuando hablamos de socialmente, las primeras consecuencias las vamos a ver familiarmente. Si los primeros problemas van a ser de índole familiar. El pasaje nos continúa diciendo, nos continúa hablando o nos da algunos elementos más de cada uno de estos elementos con relación a la crianza. Colosenses capítulo 3, que es el pasaje que viene a continuación ahí señalado, dice, y quiero comenzar a leer a partir del versículo 5: haced pues morir en vosotros lo terrenal, que son vuestras fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduviste en otro tiempo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Y el pasaje nos continúa dando una serie de consejos, de aspectos que necesitamos obviar en nuestras vidas y otros que hace falta incorporar a nuestra vida. ¿Qué es eso? Bueno, son las experiencias formativas que como padres y madres de nuestras criaturas, pues debemos de estar inculcando en ellos. Si usted le hace una encuesta a los diferentes padres, se va a percatar que es difícil encontrarse un padre que se encuentre competente o apto para criar a los hijos. Los hijos llegan en un momento determinado de la vida, algunos llegan de manera esperada y otros de manera inesperada. Unos son concebidos porque los padres estaban de acuerdo y otros llegan porque llegaron. Y desde a partir de ese momento usted es nombrado usted adquiere una categoría diferente, la de padre. Usted es una persona que tiene a su cargo la crianza. ¿Cómo usted lo va a hacer? Bueno, de todo ese trasfondo, ese ángulo familiar, usted va a querer dar lo mejor para esa criatura. Y algunos no van a querer dar nada. Bueno, esa es la influencia que va a estar afectando la vida de nuestros hijos. En otras palabras, la vida de nuestros hijos es el producto de su experiencia de vida, es decir, la experiencia suya, la experiencia de los padres y también la experiencia de los hijos. Porque van a llegar eventos familiares en una etapa determinada. Podemos tener, por ejemplo, 3 hijos. Uno tiene 12, uno tiene 8 y uno tiene 3. Y hay un mismo evento familiar que va a influir de diferente forma en esos 3 hijos, porque ellos están en diferentes estadios, tienen diferentes personalidades, les afecta de manera diferente y eso va a formar parte de su experiencia de vida. Probablemente el más pequeño es el menos vulnerable, pudiéramos decir, en el sentido de que se va a percatar menos de lo que está pasando, pero de todas formas eso va a estar impactando en su vida y no sabemos hasta dónde ese impacto puede estar cambiando a ese momento. Es decir, la experiencia de vida en la vida de nuestros hijos, valga la redundancia, es muy importante, pero cada persona reacciona de una manera diferente. Por ejemplo, alguien suena el claxon de un auto y algunos ¿qué hacen? Se ponen bravos y otros dicen, verdad que pusieron la luz, pero otros hacen un gesto obsceno y otros pitan también ellos y tocan también el claxon ellos. Cada cual reacciona a un evento en la vida de una manera diferente y nuestros hijos de igual manera lo hacen. Es decir, aún teniendo la misma edad, teniendo las mismas circunstancias y todo lo demás, ellos van a reaccionar de manera diferente a cada uno de esos eventos de la vida. ¿Cuáles son esos eventos? ¿Cuáles son esas cosas que van a estar dañando o que van a estar dañando? No es la palabra, sino influenciando en la vida de los hijos. Bueno, la estructura familiar. Y lo vamos a ver en detalle a continuación. Los valores familiares. Los valores que la familia considera importantes. Los roles en la familia.
la respuesta al fracaso, la historia familiar y la manera en que la familia resuelve los conflictos en su contorno o en su contexto. Miremos algunos de estos elementos en detalle para ver cómo podemos nosotros pues establecer un mecanismo general basado en la palabra de Dios de crianza de nuestros hijos. De qué manera lo podemos hacer de manera general. Bueno, la estructura familiar. Piense usted en su familia. Y cada cual va a tener una respuesta muy diferente, muy particular. Algunos están en una familia tradicional. Una familia tradicional es mamá, papá y los niños. Otros están en una familia no tradicional. Por ejemplo, la mamá soltera con sus hijos, o papá soltero con sus hijos, o papá que se ha vuelto a casar y tiene hijos, o mamá que se ha vuelto a casar y esa familia también se incorpora. Ya hemos visto esto en estudios anteriores, pero eso es lo que llamamos ¿de qué tipo de familia somos? ¿Una familia pues tradicional o no? ¿A cuántos padres están expuestos nuestros hijos? Cuando hablamos de padre y de madre. Es decir, te tiene un hijo con una persona X, pero se divorcia y se vuelve a casar, ya ese niño va a tener dos padres. Suponiendo que haya sido la mujer que se volvió a casar, ya tiene dos padres. ¿Quién tiene? El padre biológico y el padre que convive con ese niño en el hogar, en la casa, o el padrastro, como algunos le llaman, y a algunos no les gusta el nombre porque es un poquito, dice que lo ven como feo, qué sé yo. Bueno, esa persona X que está llegando al hogar, ese es un niño que está con dos padres. Puede que haya uno de ellos que sea jocoso y feliz, otro que le guste la disciplina y los buenos hábitos, otro de esos padres le puede gustar los malos hábitos y le importa nada la disciplina. A esa crianza va a estar expuesto nuestros hijos. Es importante considerar cómo es nuestra estructura familiar, y aún si hay padres que se divorcian, es importante conservar el no divorciarse de los hijos. Es decir, considerar que los hijos siguen siendo hijos, independientemente de que usted esté viviendo en otro sitio o en otro lugar. Ese también o sigue siendo su responsabilidad en la vida. Ahora, hay también la estructura familiar. Hay familias de 2 o 3 generaciones, y son los hijos los hijos que se crían con los padres y con los abuelos, por ejemplo, o con los padres, los abuelos y los bisabuelos. Es decir, aquí hay varias generaciones. Los padres van a ser, por la edad que tienen, pudiéramos decir, le va a gustar más pasear, salir, y son más inclinados a dejar los hijos en casa. Los abuelos van a pensar más en pasar más tiempo en casa, lo que tradicionalmente ocurre. Van a pasar más tiempo en casa, pero a la vez van a querer pues sobreproteger un poco a los nietos. Esos hijos van a estar influenciados de esta estructura familiar, y eso lógicamente va a estar ayudando o no ayudando al desarrollo de su vida. Otro aspecto importante es el orden de nacimiento. Déjeme decirle, es importantísimo saber las características del hijo primero. El hijo segundo tiene características diferentes. El hijo tercero tiene otras características, y el hijo cuarto a veces se repite un poco, porque con el pasado del tiempo, al hijo primero. Hay una simetría en este tipo de características. ¿Cuál es la ubicación de esos hijos dentro de esa familia? Normalmente el hijo segundo es el más importante para conciliar. El hijo segundo es un conciliador, porque cuando él llegó al hogar, él tuvo que aprender que había alguien que era mayor que él, más fuerte que él, y él tenía que ver de qué manera sobrevivía. La manera puede ser empáticamente, o puede ser pues lanzándole cosas. Por eso hay algunos hijos que
los padres se quejan. Bueno, ¿qué le pasa a este niño que yo tengo que estar todo el día fajado, estar todo el día discutiendo? Es una lucha tremenda. Bueno, pasa eso. Está en ese proceso de adaptación. Pero normalmente el segundo hijo es una persona más diplomático, pudiéramos decir. Es decir, es la persona que con cariño se roba las cosas, es la persona que lleva un poquito más el cuidado de los padres. ¿Cuál es el orden? Eso es estructura familiar. ¿Cuál es tu estructura familiar? ¿Cuál es tu estructura familiar? Tú tienes que ver de qué manera esa estructura puede estar dañando un poco tu entorno social. Ahora, hay también lo que llamamos también valores familiares. Valores familiares. Cuando hablamos de los valores familiares, ¿qué cosa es importante para los padres? Miren, hay padres que no es para nada incorrecto que los hijos, por ejemplo, vayan a caminar, los hijos no tan grandes, pues caminen por la cuadra, para poner un ejemplo. Que den su caminata por la cuadra, no, eso está bien, no, ya está grande. Otra familia se asombra, dice, no, eso es imposible, ese niño es un peligro que esté en la calle. Y ese es un ejemplo. Pero hay algunos padres que consideran como valores importantes que sea una persona que cumpla con sus obligaciones escolares, por ejemplo, y otros no le importa para nada si hizo las tareas o no las hizo. Si usted quiere saber si es verdad, pregúntele a las maestras de nuestra escuela y se va a percatar de que van a tener un grupo de familias que son muy preocupados por lo que pasa en la escuela y van a tener otros padres que pasan la mayor parte del curso ausente a estos elementos. Son las personas más importantes que las cosas. Miren, hay algunos lugares donde las cosas son más importantes que la gente. Es más importante lo que hay en la casa, me refiero a un televisor, me refiero a algún equipo electrodoméstico, me refiero a la propia, ¿cómo se llama?, arquitectura de la casa, el propio cuidado de la casa, que las personas como tal. Hay lugares que son así y hay otros donde no le importa mucho el medio ambiente ni si los equipos funcionan o no. Para ellos lo importante es que los niños estén bien y que estén pues sin mucha agresividad, que estén ahí a sus anchas, pudiéramos decir. Son los que llamamos valores familiares. Y dentro de ellos también es importante los límites que tiene la familia. Hay familias que ustedes ven que los niños andan y los padres ni se preocupan si se bañaron o no se bañaron. Otros pues son un poquito más obsesivos para eso. En el tema del virus, hay personas que están ahí todo el tiempo, que tengan la máscara colocada, los niños, y ahí están observando, y otros, ni los propios padres pues usan su máscara, ni se preocupan tampoco porque sus hijos pues la usen. Límites familiares. ¿Cuáles son los límites familiares a los cuales usted está habituado a hacer? Y los roles de la familia es otro aspecto importante. Hay funciones de cada miembro de la familia que deben jugar. Y algunos están involucrados en los aspectos de la vida familiar y otros están alejados un poco de la familia. ¿Cuáles son los roles, las funciones que tienen los hijos? Déjenme decir, hay hijos que no tienen ningún tipo de función en la casa. Es decir, que se convierte como una especie de parásito. Es decir, es como, yo le llamo a esos hijos pichón. ¿Sabes que el pajarito que está en el nido está con la boca abierta esperando que sus padres estén continuamente alimentándolo? Y cuando él tiene hambre, pues da unos sonidos ahí estrepitosos para llamar la atención de sus padres que por favor que es la hora del lunch o la hora del dinner. Es decir, ahí hace falta pues alimentarse nuevamente. Hay hijos que son de esa naturaleza. Pero es muy importante que en el hogar aprendamos a asignarle roles o funciones a los hijos. Desde pequeñito, que ellos sepan cuáles son su función en el hogar. Y esas funciones se pueden ir incrementando, se pueden ir desarrollando, claro, en correspondencia con su edad y en correspondencia también con sus posibilidades, porque no todos pueden hacer las mismas cosas. ¿Cómo la familia resuelve los conflictos? ¿Sabe que hay familias que son bien conflictivas, ¿Cómo resuelven un conflicto? Algunos se sientan a la mesa, bueno, tenemos un problema aquí,
se sientan todos a la mesa, vamos a dialogar, vamos a hablar. Esta es una situación que tenemos que hablarla. Esa es la manera en que ellos resuelven sus conflictos. Otros se callan y no dicen nada. Y otros, pues, se fajan con una violencia estrepitosa. Y esta es la manera en que ellos van a resolver sus conflictos. ¿De qué manera en su hogar se resuelven los conflictos? Déjeme decirle, la manera en que usted lo haga, va a estar usted ofreciendo un mensaje también para sus hijos. Ellos van a aprender, porque la vida está llena de conflictos. Y ellos tienen que aprender a resolver sus conflictos. ¿De qué manera lo van a hacer? De la forma en que sus padres lo hicieron. Para ellos va a ser normal resolver los conflictos de esa manera. Por eso dice Proverbios capítulo 12, versículos 15 y 16, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira. Es una familia que son de esa manera. De pronto, y eso es embarrilan y matan al que sea, ¿no? Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Otra familia prefiere un poquito más de estabilidad, un poco más de diálogo, un poco más de conversaciones. Esos son cómo se resuelven los conflictos familiares. Que es importante enseñarle a nuestros hijos la manera de, adelante hermano, de solucionar sus conflictos. Que es importante hacer. ¿Saben por qué? Ellos van a aprender en la fábrica, en el laboratorio más importante de la vida, y ese es los padres. Ese es el lugar donde ellos deben aprender a solucionar sus conflictos de índole familiar. Otra cosa importante, mire, a todos nos encanta el éxito, a todos nos encanta el triunfo. Le preguntamos a nuestros hijos, bueno, ¿cuántas cogiste esta semana? ¿Cuáles han sido tus calificaciones? Y los padres, cuando llega el momento en que te finaliza el curso y leen todos esos logros desde el hijo, hay padres que te lo ve que se están como que felices por cada uno de esos alcances. Y está bueno. De hecho, ese es el propósito, la meta que uno tiene, lograr esto. Pero déjeme decirle que el fracaso también forma parte de la vida. Y el fracaso no debe ser un problema. El fracaso es parte de la solución. ¿Cuántas veces, cuántos científicos ustedes han escuchado que han fracasado muchísimas veces llevando adelante sus experimentos hasta que finalmente lograron el éxito alcanzado? Es decir, que el fracaso también va a ser parte o es parte también de la vida y ayuda a los hijos a ir adelante también en ella. Pero, ¿cómo maneja la familia el fracaso? ¿Cómo maneja la familia el fracaso? La vida de los hijos está llena de intentos torpes y de esfuerzos fallidos. Es así. Desde lo más sencillo, aprender a montar carriola o aprender a montar bicicleta. La vida está llena de ejemplos así. Y hay algunos hijos que son muy habilidosos para esto. ¿Saben? Mi nieto menor es capaz de montar esa carriola pero a una velocidad tremenda. Esa ha sido su característica exitosa, pudiéramos decir. Su hermano lo hace lógicamente, pero le lleva un montón de años al otro. A él con esa edad le costó un poquito más de trabajo. Entonces, ¿cómo manejamos el éxito de uno y el no alcanzar esas metas de otro? Es importante que eduquemos a nuestra familia en aprender a manejar esas habilidades en un mundo tan sofisticado. Van a cometer errores. Van a cometer errores. Usted y yo lo cometemos a diario. Cometemos a diario errores. Pero como padres, qué bueno es que nos hagamos vulnerables, digamos, no, yo me equivoqué. Y sabes, yo en la escuela tuve porque a veces jugamos a los padres perfectos. No, yo siempre saqué puro A en mis calificaciones y me gradué con sello de oro en cada una de las escuelas que tuve. Si fuera a la universidad, por ejemplo, o que tienen otra calificación, diría, no, yo nunca me dieron un 2, puro 5. Y no es así. No es así. Tenemos una meta o una intención en la vida, pero qué bueno enseñar a nuestros hijos o a hacerlo, cómo lograrlo. Como padres, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Estamos animando a los hijos o nos estamos burlando de ellos? Ahora no recuerdo yo el nombre del científico,
no sé si fue Franklin. Es bien famosa esta historia de él, que en la escuela, yo creo que fue de la electricidad, bueno, no recuerdo el nombre, bueno, Edison, yo creo que fue Edison, que en la escuela la maestra le hizo una carta diciendo de que, mira, este niño, vaya, esto está totalmente, esto no va a hacer nada, este tipo va a una escuela de oficio, una persona de bajo perfil intelectual. Y le mandó una carta a su mamá con estas características. La mamá leyó la carta, pero se la leyó a su hijo, pero con otras intenciones. Le dijo, mira, dice esta carta de que tú eres un niño que ya tú has aprendido demasiado en esa escuela. Está por encima de todos los demás niños y tú ahí ya no has nada que tú puedas aprender. Así que te vamos a poner en otra escuela. Y la madre comenzó a transmitirle esa idea y lo llevó a convertirse en el gran científico que llegó a ser. Y esto es importante que lo hagamos. ¿Cómo manejamos entonces el fracaso en la casa? ¿Está excluido o es motivo de burla cuando uno fracasa? O más bien el fracaso se puede convertir en una fuerza que nos ayude a alcanzar finalmente la meta o el éxito que pretendemos a alcanzar en la vida. Eso también es importante. La historia de la familia es otro aspecto importante que tenemos que ver en las experiencias formativas de nuestros hijos. La historia familiar. Miren, todos tenemos una historia familiar. Miramos la vida de José y de hecho la estamos estudiando en nuestra escuela dominical ahora en este mismo tiempo. José es un hombre extraordinario. Pero si usted mira un poco la historia de José, la historia de su familia, se va a encontrar a un Abraham, llamado el padre de la fe, pero que dudó y mintió. Y se va a encontrar a un Isaac que de igual manera hizo algo parecido. Y se va a encontrar un Jacob que fue, pudiéramos decir, el campeón de la mentira. Engañando y siendo engañado. Pero de pronto se va a encontrar un José que rompe ese patrón familiar y una persona, porque él podía, en el caso de la esposa de Potifar, se podía haber acostado con la señora y nadie se iba a enterar, pero él decidió no hacerlo. Cuando el copero y el panadero, de igual manera, ellos incumplieron con lo que habían quedado con él, y igual José estuvo esperando en Dios. No estuvo buscando ningún tipo de otras prebendas en la vida. Así que es importante cuál es nuestra historia familiar. Uno que es emigrante, por ejemplo, tiene un trasfondo de una persona que es de Guatemala y otro es, por ejemplo, de Nicaragua. O uno es de Cuba, pero uno es de una parte de Cuba y otro es de una parte diferente. La cosmovisión de estos padres es diferente. La crianza de ellos también es diferente. Y ellos van a querer transmitir valores diferentes. Eso es la historia familiar también, que tenemos que tener en cuenta como algo formativo en la vida de nuestros hijos y que va a estar ayudando. Algunos tienen dentro de la familia una estabilidad extraordinaria y otros tienen un desequilibrio social, pudiéramos decir, bien marcado. Unos tienen salud y dinero y otros no tienen ni salud y mucho menos dinero. Cada uno de esos patrones de ambiente familiar van a estar marcando o van a estar diseñando la vida de nuestros hijos. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidar a nuestra familia? ¿O cómo pueden ser para convertirnos en esos padres pues verdaderamente interactivos con nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay algunos errores que son importantes que evitemos y uno de ellos es considerar lo que se llama en educación, teoría de la educación, determinismo. Es decir, que las condiciones van a marcar y la manera en que yo tengo que hacer entonces es modificar las condiciones alrededor de mi hijo para que sean lo más perfectas posible, lo más transparente posible para que entonces él esté como en la nata de la leche. Déjame decirle que a veces en buenas condiciones se crean hijos malos y en condiciones no tan buenas se crean hijos excelentes. Entonces el determinismo no va a tener un impacto tan
tan marcados. Y un ejemplo de eso podemos hablar de Josué y Caleb. Mira, todo el pueblo estaba pensando no continuar con la invasión a la tierra de Canaán. Josué y Caleb consideraron de que si era posible y que Dios les podía ayudar. Y en el informe que ellos ofrecieron estaba plasmado esos mismos detalles. Es decir, las situaciones pueden ser todo lo difícil o todo lo complicada que puedan ser, pero sus hijos pueden florecer en esas condiciones negativas. Ahora, no podemos entonces, tenemos que esperar, crear las mejores condiciones en torno, pero no pensar que creando las mejores condiciones ya lo hemos hecho todo. Recordemos que el enfoque de la clase anterior estaba en ganarse el corazón de los hijos como la clave más importante en ese sentido. Es decir, al determinismo lo que dice que el niño es una víctima. ¿De qué? De ese medio que le rodea. De cada una de estas influencias que acabamos de mencionar y a otras más que pueden haber quedado fuera. Eso es lo que dice el determinismo. Es decir, si usted nació en los Estados Unidos, usted va a ser un tremendo científico, usted va a tener muchísima plata. Usted nació en Guatemala, en Colombia, usted está frito y puesto al sol. No es así. No es así. Es decir, nuestros hijos tienen que aprender que las circunstancias pueden ser muy negativas a su alrededor, pero a pesar de eso usted puede florecer. Y usted puede ir adelante. La otra teoría educativa es lo que se llama el negacionismo. Y niega la influencia de estos factores. Es decir que no importa. Los factores no importan. Si es bueno, va a salir bueno de todas formas. Tampoco es así. Es decir, lo que queremos transmitir es que es parte y parte. Usted como padre tiene que crear el mejor ambiente, pero eso no le da razón para sentirse suficientemente seguro de que ya lo ha logrado todo. Y porque usted lo ponga en una escuela cristiana, usted le tenga los mejores amigos o amigas en la iglesia, usted pues esté hasta altas horas de las uñas vigilando de que no pase nada en su hogar y todo lo demás, usted ya la hizo, vaya. Ya usted hizo la jugada. No es así. No es así. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 21. El siervo mimado de la niñez, por su amo, a la postre será su heredero. Fíjense el cambio. El cambio de siervo a heredero. ¿En qué se basó este cambio? En el tipo de educación o en la creencia que esa persona recibió. Eso lo pone en posición para entonces lograr lo que de otra manera sería imposible. Y esta debe ser la idea que debemos manejar también como padres. Es decir, considerar que hay una serie de influencias alrededor que pueden ser malas, pero si usted está llegando al corazón de sus hijos con la palabra de Dios, usted puede estar logrando cada uno de estos cambios a favor de su educación. Llegar a la conclusión de que la crianza no es más que proveer las mejores experiencias formativas de tus hijos es cometer un grave error que algunos padres creyentes pues tristemente cometen. Es decir, no, él es cristiano y se va a casar con una cristiana y van a tener cristianitos y ya eso es como un cliché. Y la verdad es que no es de esa manera. Creen que los hijos van a salir bien si los pueden cuidar bien y proteger lo suficiente. Si los envían a una escuela cristiana o lo educan en las mejores experiencias infantiles, entonces estará hecho todo en la vida. Estos padres te aseguran de que un ambiente apropiado va a producir niños buenos que van a responder como si el hijo fuera casi inerte. Y no es así. Ya hemos visto, al principio vimos la importancia que tienen los hijos. Son seres humanos y cada uno de ellos va a reaccionar de manera diferente a ese ambiente que está a su alrededor. Este es el determinismo disfrazado de cristianismo. Nuestros hijos deben responder de acuerdo a la orientación que ellos tengan a su vida o en su vida con relación a Dios. Y esto es lo más importante que tiene usted que colocar en el corazón de sus hijos, que ellos puedan tener una experiencia con el Señor.
Si tu hijo conoce y ama a Dios, esto lo va a capacitar para ser un hombre de paz. José, volvamos otra vez. José tenía 17 años cuando fue vendido a Egipto. No estaba ni el padre, ya la madre no estaba porque había muerto. No estaban los hermanos, que mejor que no estuvieran porque la verdad que fueron candela con él. Estaba solo, estaba alejado de su cultura. ¿Qué impedía que José, y estaba próspero, estaba con billetes, se había convertido en un administrador importante de la casa de Potifar, luego de la prisión, luego del propio Egipto? ¿Qué impedía que José fuera diferente? Nada. ¿Qué lo impedía? Su convicción de Dios. Su convicción de Dios. Eso marcó exactamente la diferencia. Y esto es importante a nuestros hijos. Por eso dice la palabra de Dios, dice aquí la Escritura, mi pueblo ha convertido en doble pecado y ha abandonado a mí, fuente de agua de vida, y se hicieron su propia cisterna, porque para combatir este proceso de sequedad. ¿Qué hizo el pueblo? Sencillamente obvió a Dios. ¿Qué podemos hacer como padres? Todo lo contrario. Transmite a sus hijos la importancia de conocer al Señor. El determinismo hace que los padres piensen que la influencia formativa va a producir automáticamente niños buenos. Y esto produce un fruto amargo más adelante en la vida. Porque luego viene el comentario, ay, pero estos niños tan buenos que eran, yo no sé qué fue lo que pasó. Oye, eso llegó. Fue la escuela, sin duda fue la escuela. La juntera, la juntamenta, como decía algo. Eso, algo pasó. Bueno, es verdad que eso tiene influencia, uno tiene que cuidar de esos elementos. Pero lo más importante es el corazón de ellos y hacia dónde se esté inclinando. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y de ahí la importancia de llegar, los padres, llegar a los hijos con una experiencia cristiana a ellos para que puedan cambiar. Los seres humanos son personas dirigidas por la orientación del corazón. Hay personas que dicen, bueno, lo que tengo es deseo hoy no tengo que trabajar, está lloviznando, tengo deseo de pasear o de dormir. La orientación de su corazón. Pero otros dicen, no, pero no puedo porque yo tengo este propósito y este día muy bueno para esto, pero la orientación de su corazón es la que verdaderamente lo dice. Cuando sus hijos salen de su regazo y se van a una universidad distante, como José, este es el momento en el cual ellos tienen que tener una orientación en su corazón. ¿Cuándo es el momento de colocársela? Ahora, cuando son niños. Porque llegará el momento en que usted no va a estar, ni va a estar tan siquiera cerca, o a veces la comunicación está un poco tirante. Ellos tienen que tener una orientación correcta para poder tener una espiritualidad en su corazón. Este es el elemento importante que queríamos compartir en esta noche con usted, la influencia formativa en la vida de los hijos y la importancia de que usted no considere que creándole un buen ambiente ya lo logró todo. Tenga presente, créele un buen ambiente, pero asegúrese de que en su corazón esté creciendo el Espíritu de Dios y esté creciendo su relación con Jesucristo, porque eso en algún momento va a haber el fracaso o puede haber cualquier cosa y él va a tener que tener una orientación correcta para alcanzar esto. Este es el consejo para alcanzar una paternidad responsable. Le invito a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la manera en que nos exhorta, por los ejemplos bíblicos, Dios, que nos confirman la forma correcta de hacerlo. Y bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Ayúdales a ellos y a su familia. Ellos te necesitan, oh Dios. Llénale sus corazones y sus vidas. En el nombre de ti oramos. Amén. Dios les bendiga.